tenemos la presencia afortunada de contar con Martín Gorricho, diseñador gráfico, cada vez más experto en diseño de marca y branding para instituciones culturales, con proyectos muy, muy interesantes. El proyecto del Museo Moderno que se implementó, ¿cuándo fue, Martín? ¿El año pasado, el anterior? Ya se me fueron las épocas. 2019, hace justo un año. Lo hace presentamos justo un año, octubre de 2019. Que estuvimos ahí en el evento de presentación. Acaba de ganarse una mención en la Bienal Interamericana de Diseño en Madrid, así que también estamos celebrando con Martín, porque aparte de esto tiene unos días nada más de reconocimiento. Y también tuvo otro reconocimiento en Japón, ¿no? En China, en Taiwán, China. ellos sean. En Taiwán, ok, en Taiwán. Bueno, o sea que un proyecto súper premiado y el trabajo y de Martín. la tipografía en sí, que la hizo la gente de Omnibus Type, Pablo, Marcela, Pablo Cosgaya, Marcela Romero, Héctor Gatti, había ganado el año pasado en la Bienal de FADU. En la Bienal FADU también obtuvo premio. El diseño de la tipografía que hicieron. Y la tipografía tiene un protagonismo muy interesante en el proyecto. Y la verdad que también es un buen tema para que después recuperemos cómo la tipografía puede ser un conductor muy relevante en un proyecto de identidad visual. Bueno, Martín, los que pudieron estar el otro día también en su charla de afiche, porque a través del diseño de instituciones culturales también desarrolló una muy interesante tarea como afichista. Es un diseñador excepcional, muy interesante, muy buenos los procesos que desarrolla, además, que es parte de lo que queremos contar con él en esta charla. Ya nos acompañó 2 veces en el taller presencial, y hoy tiene la gentileza de acompañarnos y de enriquecer nuestro curso con su exposición sobre diseño de instituciones culturales. Así que arranco ya dejándolos con Martín, disfrutémoslo. Como hacemos más o menos siempre, podemos hacer las consultas vía chat y las vamos manejando en relación con la charla que nos está presentando Martín. Dale, genial. Bueno, gracias por la presentación. ¿Comparto ya pantalla? ¿Quieren? Sí. Es tuyo ahora ya la película. Dale. Avísenme si se está viendo bien ahí. Pienso que tenemos que entender las universidades como espacios de construcción de conocimiento ya. No de... a ver, ustedes son alumnos avanzados de una carrera como esta, no están acá para que yo les diga cómo son las cosas, sino que estamos para pensar juntas, qué es, por ejemplo, una identidad para un organismo cultural. Las universidades son espacios, no estoy inventando nada, son espacios de construcción de conocimiento, y en estas cátedras se dan esas discusiones. Literal. O sea, tengamos estas discusiones, que ahí es como vamos pensando juntas, qué es todo esto que estamos pensando, en este caso identidades para organismos culturales. Bueno, arranco, sin más. Cualquier cosa, ya les digo, me interrumpen y me dicen, además de mis preguntas. Esto es un dibujo que hizo mi sobrina en mi casa. Me enteré esta semana que mi sobrina se fue a vivir con el novio, o sea que ya no tiene 8 años. El dibujo tiene unos años. Ella tendría 7, 8 años cuando hizo esto, ahora tiene 20 y algo, se ve. Bueno, no importa. Dibujo sin que nadie le pida nada, le especifique. Ella hizo este dibujo de una princesa con sus cositas, y creo que ven la flecha, ¿no? Llegan a ver que dice 47 Street, el vestido, y Pony, las zapatillas. Por supuesto que nadie le dio ninguna indicación, ni siquiera que dibujara una princesa, ni nada. Había una pared de pizarrón, tizas, y ella se puso a dibujar, y dibujó una princesa a la que le escribió 47 Street en el vestido y Pony en las zapatillas. Y acá viene la primera pregunta que querría que respondamos, que alguien se anime a responder. ¿Por qué una nena de 8 años va a querer incluir marcas en su dibujo de princesa? ¿Qué se les viene a la cabeza ante una situación así? Que no es nada raro, ¿no? De todos debemos conocer situaciones parecidas a esta. ¿Por qué una nena de 8 años va a querer incluir esas marcas? ¿Qué creen? ¿A alguien se le ocurre algo? La influencia visual para mí. Hipótesis. Es la influencia visual A ver. Y la publicidad en cierto punto. Sí, identificación. Para mí que es porque incluye a la nena. ¿Quieres? Interrumpí a alguien. Interrumpí a alguien y no escuché qué dijo.
Yo decía que puede querer ser parte de un grupo como las que usen, se siente identificada con ese estilo. Volvió a aparecer la cuestión de la identificación. Algo de todo esto hay, de todo esto que están diciendo, ¿no? Ni hablar que tiene la cabeza quemada por cierta publicidad, o sea, que está expuesta a todo eso, pero de alguna manera quiere pertenecer a algo, hay algo en la construcción de su identidad o en la identidad que quiere construir que se pone en juego, ¿no? Porque esa princesa, de alguna forma, es una proyección de ella misma, seguramente. No soy analista, pero digo, una nena dibuja una princesa. Hay algo de ese imaginario, ¿no? De ese deseo que se proyecta ahí, y de alguna manera se cuelan esas marcas, nada, para que lo pensemos. Ahora, esta foto pésima, sacada así mal con un teléfono, para ilustrar lo mismo. Esto es un auto, no nos sorprende esto, ¿verdad? Vemos todo el tiempo, vemos cosas así. Un auto, un Peugeot, estacionado, que tiene pegados ahí en la luneta trasera una marca de cigarrillos, que no es la del auto, además está la del auto ahí abajo, ¿verdad? Pero alguien le pegó un sticker, un ploteo de una marca de cigarrillos y las 3 líneas que representan a una marca de ropa. Y entonces la pregunta, ¿por qué un adulto va a querer pegar estos stickers en su auto? Y otra vez no es retórica. ¿Qué pensamos? ¿Por Estatus. qué? Identificación, estatus. Estatus. Porque A es la persona consumidor le del gusta producto sentirse y parte de la es marca. fan. Claro, le gusta sentirse parte de la marca. Es interesante esto, creo que lo decía Victoria, que es consumidor de la marca, porque luego vamos a volver sobre eso, pero en realidad a mí lo que me interesa es que pensemos justamente cómo se dan los actos de consumo, porque tal vez ahí vamos a entender eh, que en realidad consumimos esas marcas justamente por lo mismo, por lo que mostramos esos stickers, y que tiene que ver con esta cuestión de identidad que están empezando a comentar ustedes, ¿no? De deseo, de estatus incluso. Eh, es interesante por lo de la cuestión del estatus, porque nos refiere solo a marcas de alta gama. Digo, Camel es una marca de cigarrillos que no sé si representa estatus en el sentido en el que podemos entender Rolex, pero sí de alguna manera la pertenencia a algo que queremos decir seguramente de nosotros. Y lo mismo, ¿no? Esto, bueno, esto es justo una captura de mi Instagram, pero en realidad que estoy reposteando a alguien. Un Instagram en el que alguien muestra que está en el teatro viendo una obra de teatro. ¿Por qué alguien va a querer compartir en sus redes sociales que fue, en este caso, al Teatro Nacional Argentino? La pregunta es la misma en todos los casos, ¿no? O sea, de alguna manera, esto que quiero que desnaturalicemos en relación a nuestros actos de consumo y a nuestros vínculos con la marca, es para pensar eso, para empezar a pensar, que creo que es la pregunta que viene, ahí está, ¿qué es realmente una marca? Porque digo, si les pregunto esto sin más, ¿qué es una marca? Ya sabemos, después de todo este... A ver, convivimos con marcas desde que nacemos, pero aparte estamos llevando adelante una carrera en la que desarrollamos marcas varias veces, seguramente. O desarrollamos cosas que están vinculadas con marcas que tienen discursos, etc. Pero ¿qué es realmente una marca? Porque en general asociamos la marca a la marca gráfica, al logotipo, al elemento que me permite señalar un producto, distinguirlo de otro. Todo eso está bien y todo eso lo sabemos, pero la discusión que me interesa es la que está detrás, o la que está debajo, la que está antes, la que hace que una nena escriba con tiza 47 Street en su dibujo de princesa. Esa es la pregunta por la marca que me parece que tenemos que responder. Vamos a seguir un poco. Otra pregunta no retórica. ¿Para qué necesito una lapicera? ¿Quién me dice? Para escribir. Para escribir. Lo primero que se nos ocurre en relación a eso, y está perfecto. Ahora, esa lapicera Bic que se ve ahí a la derecha, esta está en el Museo del Bicentenario. Dice, bolígrafo marca Bic, colección Museo del Bicentenario. El presidente Néstor Kirchner utilizaba
cotidianamente, la clásica y popular virome, no sé qué, y esta foto a la izquierda es Néstor Kirchner firmando cuando asume como presidente con una Bic negra, que termina en la Casa de Bicentenario. ¿Qué hay de raro en esta situación? ¿Por qué esa virome Bic termina en el Museo del Bicentenario? ¿Qué es lo que hace ruido de alguna manera en esa imagen? ¿Qué es lo que nos llama la atención? Porque digo, efectivamente, esa lapicera escribe, pero pasa algo más. Hay otra dimensión vinculada a esa lapicera que no tiene que ver con qué escribe. ¿Qué es lo que hace ruido ahí, o lo extraño, o lo particular, o lo que lleva a una lapicera de que cuánto sale una Bic ahora? No tengo idea. ¿20 pesos costará? No sé. No Es veo mucho la inesperada, plata. es como... Es inesperada. ¿Qué esperarías? ¿Qué se esperaría? Y por el contexto, por la placa, uno se esperaría una lapicera, no sé, una Pilot o algo como que denote, no sé, cierta clase. Ahí va. Pero entonces, digamos, lo que necesitamos de una lapicera no siempre es que escriba, porque escriben la Pilot, como decís vos, o la Bic. Vuelvo a la placa anterior. ¿Para qué necesito una lapicera? Y no siempre necesito una lapicera para escribir, o tal vez no solo para escribir. Ahí hay algo más que tenemos que entender. Ahí pasa algo que si no lo entendemos, realmente es muy difícil construir diseño en relación a las marcas, a la comunicación institucional. Ahí hay otra cosa. Voy a tratar de explicar un poco porque me interesa el tema. Y es un tema bastante complejo. Yo acá igual de ustedes ya también muchas de estas cosas las han discutido y las conocen, pero quiero decir, no voy a terminar de desarrollar el tema. En todo caso, voy a dejar algunas preguntas como para que luego a quienes les interese se sigan interiorizando y sigan preguntando. Acá traje cuchillos en lugar de lapicera, pero porque quiero retrotraerme mucho más atrás y no se me ocurría el elemento, o no era tan claro como el cuchillo, el elemento escribiente. Lo primero que vemos a la izquierda, ¿no? Tienen un nombre esto en paleontología, yo no me acuerdo cómo es en antropología, pero son estos primeros cuchillos, digamos, en la prehistoria, cuando ya desarrollamos ciertas herramientas, que se usan justamente, es un filo de piedra tallada que permite cortar carne, separar el cuero de la carne, ese tipo de cuestiones. Ahí, realmente, el valor que tiene ese objeto es el valor de uso. Solo sirve porque me permite justamente eso, usarlo para algo. Era escribir, lo primero que dijimos de la lapicera. Sirve porque escribe. Bueno, el cuchillo sirve porque corta. Está bien, ese es el primer valor. Históricamente, durante un montón de tiempo, prácticamente no va a haber otros valores asociados a ese tipo de objetos. Pero hay otro valor distinto que tiene que ver, fíjense, con el cuchillo del medio, un cuchillo común de mango de plástico, que cualquiera de nosotros puede tener en un cajón en la cocina, conocemos esos cuchillos. Y esos cuchillos siguen sirviendo para cortar, sí, pero en nuestra sociedad hoy tienen un segundo valor asociado, que es lo que se llama el valor de cambio, que es decir, yo tuve que pagar algo para obtener ese cuchillo. Ese cuchillo me costó dinero que yo pude usarlo para comprar 5 viromes, no lo sé porque tampoco son caros esos cuchillos, pero digamos, ese dinero o lo uso en viromes, o lo uso en cuchillo, o lo uso en otra cuestión. Ese valor del cuchillo está desasociado, si quieren, del valor de uso, o está vinculado, pero no es lo mismo. No es lo mismo que sirve, porque, digamos, que tiene valor porque me sirve para algo, que tiene un valor de cambio monetario en el contexto. Eso no apareció hasta mucho después, porque hasta que no hay un comercio y un excedente, no va a aparecer ese valor asociado a las cosas, pero lo tenemos que entender como que es un valor distinto al valor de uso.
Y nosotros que, bueno, en mi caso, que desarrollamos marcas y etcétera, las marcas, pensémoslas ahora en productos, que es lo que estamos hablando, de sillas, de lapiceras, de cuchillos, de pullovers, de los que quieran, las cosas tienen un valor de uso, sí, pero tienen además un valor de cambio que es fundamental a la hora de pensar estas marcas que estamos pensando. Pero aún así, lo que sucede con, y lo que más me interesa es lo que sucede con el tercer cuchillo que aparece ahí, bueno, tiene un tenedor también, podría haber buscado mejor las imágenes. Ese cuchillo aparece otra cosa que no es necesariamente el valor de cambio. Y que no sé si a algunos de ustedes les sonará algunos cuchillos con tanta pompa, son cuchillos que de repente podrían estar en algún cajón de la abuela guardados alguna vez y que se ponen cuando, ¿no? Para alguna fiesta o cuando no sé qué. Eh, pero podríamos pensarlo que tal vez si se juntan presidentes, como en el caso de la Virome Vic, o se junta, ¿no? Alguien invita a alguien a algún lugar muy especial, etcétera, no es lo mismo poner la mesa con los cuchillos de diario, con el mango de plástico, que poner la mesa con otro tipo de cuchillos de platería, de diseño, etcétera, que probablemente también sean más caros, pero incluso no tiene que ver con eso, porque tal vez no tienen valor de cambio, porque son viejos, porque son históricos, porque no los pensamos vender, no están cotizados. ¿Qué es lo que se juega ahí? ¿Qué es lo que se juega? ¿El valor qué? El valor estético. El valor estético. Por toda la ornamentación que tiene, le da como un aspecto más elegante, más adecuado para esas situaciones. El valor Exacto. emocional también. Sobre La todo si percepción es del heredado, prestigio. ¿no? Está todo vinculado a lo que están diciendo. La percepción del prestigio me gustó como idea, porque aparte tiene que ver con lo que habíamos dicho antes de estatus. Sí, ahí se está jugando una representación simbólica. Ese es el punto. Es una dimensión simbólica que, otra vez, no es que están completamente desasociadas, pero no es lo mismo. Una cosa es que sirve para escribir la lapicera o para cortar el cuchillo, otra cosa es cuánto me puede costar, si es más caro o más barata, y otra cosa es lo que representa. ¿Por qué no es lo mismo que la cuestión del valor? Bueno, el ejemplo claro es el de Néstor Kirchner. O sea, lo que se hubiera esperado ahí, en una negociación como esa, ¿no? Donde un presidente asume un cargo tan importante, una persona asume ese cargo, o imagínenselo, grandes empresas firmando convenios multimillonarios, etcétera. Los CEOs de esas empresas tienen que firmar eso en una ceremonia, en una sala de reuniones, en alguna oficina con vista al río o en la Quinta Avenida de Nueva York, no lo sé, en Singapur. Sacan una BIC del bolsillo para firmar eso. Sacan una lapicera normalmente, que no es una BIC, que puede ser carísima, pero lo que se juega ahí es el valor simbólico de esa lapicera para ese acto. Y quiero decir que lo que se juega es el valor simbólico y no el valor de cambio, porque en realidad puede haber una disputa. Por ejemplo, cuando Néstor Kirchner saca una lapicera Bic para firmar eso adelante de todas las cámaras, lo que está haciendo es una representación, está jugando un valor simbólico, ¿no? Está diciendo algo. Eso es un enunciado, es un gesto recontracargado de significado, al punto tal que esa lapicera termina luego en un museo. Entonces, no siempre tiene que ver, digamos, el comercio y la identidad, la marca y todo lo que estamos hablando, o lo que nos interesa, con el valor de cambio, con lo cara que son las cosas, sino con el valor que quiere representar. De alguna manera hay un valor simbólico asociado a las cosas que circula en estas reuniones, por ejemplo, en estos actos, en un presidente que asume un cargo, en unas empresas que firman un convenio, etc. Hay una dimensión simbólica. No les veo las caras, así que no sé si me están dando bola. Están ahí, ¿no? ¿O me caí? Sí, sí, No, obvio. estamos acá. Okay, perfecto, perfecto, ¿no? Porque por ahí también me caigo yo. Bueno, miren esta frase de Naomi Klein, tiene un libro, No Logo, que es un libro que tendrá unos 20 años, muy interesante, y ella dice, me encanta esta cita, el cocodrilo metafórico se comió la camisa real. La camisa es el soporte de la marca.
¿De qué está hablando? ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué dice esto? Es re interesante la frase. El cocodrilo metafórico se comió la camisa real. La camisa es el soporte de la marca. Es interesante el planteo, ¿no? Porque lo que está diciendo cuando dice la camisa es el soporte de la marca es que uno en realidad no compra la camisa. Lo que compra es el cocodrilo. El cocodrilo es lo que tiene valor en esa transacción, en ese acto de compra y cada vez que uso esa camisa. Lo que tiene valor es el cocodrilo. La camisa es el soporte para que yo pueda usar el cocodrilo. ¿Se entiende lo radical del planteo? Sí. Nadie compra Sí, camisas. se entiende. Nadie compra camisas, va a decir Naomi Klein. Porque nadie usa camisas, porque nadie necesita camisas. Todos compramos cocodrilos. Esta cita es un poco más larga, pero me parece re interesante, tiene mucho que ver con esto. Jean Baudrillard escribió esto en un libro que se llama La sociedad de consumo en la década del 70, 70 y pico, o sea, no es una novedad lo que estoy hablando, esperen que voy a correr la pantallita, que si no, no llego a leer yo. Y dice, es una cita más larga, pero bueno, me gustaría que la pensemos, lo que hay es producción social de un material de diferencias, de un código de significaciones y de valores de estatus, esto lo dijeron ustedes, lo de estatus hace un rato, sobre el cual se sitúan los bienes, los objetos y las prácticas de consumo. Los bienes se convierten en signos distintivos que ponen de manifiesto a los individuos y los grupos mediante sus prácticas y sus propiedades. Es la capacidad comunicadora que tienen los bienes la que ayuda a realizar esta diferenciación social. Es medio un bollo, pero tratemos de entenderlo porque me parece interesante. Igual es un poco lo que venimos diciendo. Lo que Baudrillard va a decir es que en la sociedad de consumo actual dejaron de circular los bienes. No se trata de producir bienes como se trataba de producir en la sociedad industrial, en el capitalismo industrial anterior a esta etapa, que ya igual tiene un montón de años. No importa la cuestión de la producción de los bienes. Lo que circula realmente es un material de diferencia. Esto es interesante. Cada uno de nosotros vamos a construir una identidad pública, cada uno de nosotros como individuos y como individuas, pero los grupos aparte a los que pertenecemos, vamos a construir una identidad pública que nos va a diferenciar de otras identidades y de otros grupos de pertenencia, y lo que necesitamos son elementos que nos permitan, nos ayuden a construir esa diferenciación social. Lo que circula, lo que se compra, lo que se vende, lo que se pone en disputa en cada reunión de trabajo, en cada reunión de amigos, y en cada acto de compra, y en cada viaje, y en cada, etcétera, lo que se disputa ahí es producción social de material de diferencia, es producción de sentido. Sobre esa red de producción de sentido en la que nos vamos posicionando y vamos construyendo, este estatus puede ser, ahora lo quiero replantear igual eso, pero puede ser este valor de estatus, sobre eso se sitúan los bienes, las prácticas de consumo. O sea, en realidad lo que está circulando es la necesidad de diferenciarnos y de construir una identidad, y para lograr eso, consumimos una cosa y otra, que es lo que mostramos y que es lo que hacemos circular. Y la cuestión del valor de estatus, digo, de relativizarla por el ejemplo también de lo que decía de la Virome. En realidad, no es siempre estatus, entendido por lo menos como lo alto, un aspiracional de élite, sino que en realidad yo también puedo querer construir otra imagen de mí y otro valor de sociedad, y voy a armar un discurso que tiene que ver incluso con lo contestatario, con lo punk, con lo antisistema, pero también con lo natural, con lo femenino, con lo que quieran. Ejemplos de esto. Para mí los ejemplos más claros son de consumo de productos. En Argentina, y diría en América Latina, y diría en el mundo, ¿cuántas marcas hay de shampoo, por ejemplo, o de algunos productos alimenticios, etcétera? En realidad, detrás de todas las marcas de shampoo que vemos en una góndola, hay dos marcas. O son de Procter & Gamble, o son de Unilever.
En la Argentina es así, de todas las marcas que ven, o son de una, son de otra. Pasa lo mismo con la mayonesa, con los alimentos para perros, con los jabones, con los desodorantes, con las cervezas. Las cervezas están concentradas ahora en dos marcas, en dos empresas, miento, no en dos empresas. Ahora, cada una de estas empresas de repente tiene 5, 6, 8 marcas en el mercado. ¿Por qué? ¿Por qué Unilever tiene 5 o 6 marcas Y de son shampoo? diferentes, perdón, tiene diferentes públicos. No es lo mismo una persona, no es lo mismo un shampoo para un, a ver, no es que no es lo mismo, pero segmentan el mercado para, obviamente, para llegar a todos los públicos, Es porque tal cual lo que estás diciendo. Las diferencias en el producto, suponiendo que las hubiera, porque dudo de que haya tantas diferencias entre un producto y otro, las diferencias entre un producto y otro son mucho menores que las diferencias simbólicas que representan esas marcas. ¿Cuánta diferencia puede haber entre un shampoo y otro real en el producto? Son todos detergentes, químicamente, con un aroma, con otro, un poco más suave, un poco menos, con un poco más de crema, con un poco más de no sé qué, y aparte sacan todo el tiempo al mercado, ¿no? El que tiene avellana y flores de no sé qué y no sé cuánto. ¿Cuánta diferencia real puede haber en esos productos? En cambio, ¿cuánta diferencia hay entre el que te propone una vida de bienestar y de belleza y de empoderamiento de la mujer y el que te propone el ama de casa, que no sé qué, no sé cuánto, el que te propone la chica sexy, que no sé qué y no sé cuánto? De alguna manera, lo que hay son producción social de material de diferencias. En el acto de consumo, cuando yo agarro un shampoo y no otro, participo de esa fantasía, inconscientemente, pero participo de esa fantasía. Yo compro esta marca porque en realidad hay un universo de sentido que puede ser que me siento, la belleza real, por ejemplo, la idea de Dab. Lo de Dab es genial, porque Dab, digamos, la marca Dab que vende la idea de que todas somos lindas, no importa cómo es nuestro cuerpo y que tenemos que querernos y que, etcétera, la misma empresa te vende productos completamente hegemónicos y patriarcales. Axe, que hasta hace 2 minutos era recontra machista y les explicaba a las mujeres qué recorrido tenían que seguir por el cuerpo del hombre, no sé si llegaron a ver esa publicidad de hace unos años. eh, Detrás está la misma corporación, la misma, vendiendo desodorantes a dos públicos con discursos completamente antagónicos. Lo que circula, lo que se pone en juego, es producción social de material de diferencia. Los productos están montados sobre eso. Lo que estamos comprando, vendiendo, material de diferenciación, es material simbólico. No importa lo que el objeto se monta sobre eso para poder, digamos, efectuar el acto de consumo. Pero el acto de consumo en sí es del valor simbólico. Esto me lo pueden discutir, capaz que no están de acuerdo. Otra frase de Naomi Klein del mismo libro. El contexto social y cultural pauta el consumo. Dice, no hay necesidades, sino imperativos del contexto social. Que a ver, una cosa que no menor para decir todo esto que estamos diciendo es una salvajada, una aberración, una barbaridad si pensamos que vivimos en un mundo con las desigualdades que tiene, o en un país con las desigualdades que tiene, que tenemos ahora, ¿no? La mitad de la población por debajo de la línea de pobreza. No puedo decir no hay necesidades, lo más así pancho. Estamos, o sea, sí, vivimos en un mundo en el que hay un montón de necesidades. Ahora, nadie tiene necesidad de estos cuchillos de plata. Nadie tiene necesidad de el shampoo de avellana con flores de no sé qué historia. No hay necesidades en relación a ninguno de nuestros actos de consumo, a la mayoría de nuestros actos de consumo. Me lo pueden discutir porque dicen, bueno, yo necesito vestirme, por ejemplo, porque no puedo andar desnudo y porque hace frío. ¿Está bien? Las dos necesidades básicas por las que uno... Sí, pero tampoco. Porque eso es reducirlo a la cuestión de uso que hablábamos al principio. Pero yo me envuelvo en un polar y podría salir, y puedo ir a dar clase envuelto, ustedes podrían ir a sus trabajos, a la facultad, o
¿Se cayó, puede ser? O a lo que fuera envueltas en una bolsa Profe, que se las cayó tape de la recién. desnudez y de las cubra del frío. ¿Te animás? Profe, se cayó recién. Lo último que dijo. Claro, Cuando no se A dijo ver, escuchó. vuelvo. envolverse en la sábana y Resumo. Vamos, lo que digo, claro, lo que digo, a ver si espero no caerme nuevamente. Acá me censuraron. Eh, lo que digo es, a veces decimos, no, bueno, yo compro ropa porque necesito, me tengo que comprar un pullover nuevo. La necesidad es otra cosa, porque vos, digamos, si decís, el tema es que tengo que abrigarme o que no puedo estar desnudo, te podrías envolver, como dije, en un polar e ir, pero no podés. No podés caer a una oficina o a una facultad envuelto en una manta y pretender tener una vida social. Hay imperativos del contexto social, que no es solamente que tengas puesta ropa como la que conocemos, pantalón y un busito, ponele. No es solamente eso. El contexto social te va a imponer diferentes pautas de consumo de acuerdo a el medio en el que vos operes. O sea, por ejemplo, yo soy docente universitario y profesor y diseñador gráfico. Yo puedo ir a dar clases a una universidad, etcétera, con un busito y un pantalón. Todos los días del año, con el mismo buzo, me hacen un meme al final del año. Se espera de una persona que, por ejemplo, de un docente universitario, un diseñador, etcétera, que tenga 3, 4 buzos para cambiarte. No es que estás abrigado, no estamos hablando de marcas, no tiene que ver con la desnudez, tiene que ver con que para desenvolverte como persona en determinado ambiente social se te van a imponer actos de consumo. Y los que se me imponen a mí son distintos de los que se le imponen a Máxima Zorreguieta, que tendrá que tener un montón de ropa. Y los actos de consumo que se les imponen a ustedes como estudiantes de una universidad pública serán distintos que los que se les impondrán a estudiantes de una universidad privada muy cheta, muy cara. Para sostenerse en ese ambiente, tienen que mostrar actos de consumo acordes a eso. Son imperativos del contexto social. Cada vez que pienso que necesito un buzo nuevo, en realidad es esto, es un contexto social que me impone actos de consumo que han venido a reemplazar mis necesidades. Durísimo el planteo. Pero es re interesante porque lo otro es no entender cómo funciona. Lo otro es tratar de vender pullovers. La gente no compra pullovers. La gente lo que compra es el valor simbólico de un pullover u otro. Y esto las marcas lo entendieron clarísimo, esto que comentaba recién de las distintas marcas de Unilever o de Procter & Gamble. Piénsenlo en las marcas de ropa, que muchas veces también están concentradas en grupos económicos, pero digamos, básicamente lo que arman es un discurso lleno de sentido, y cuando uno compra eso, participa de ese sentido, participa de esa fantasía y la muestra al mundo y construye su identidad ahí. Acá parece que me estoy yendo mucho por la rama, pero vamos a volver, porque hablar de esto, digamos, de la cuestión de la cultura, pero me parece importante entender esto. La gente consume símbolos antes que productos o servicios. Eso es fundamental. O sea, finalmente compra un producto, finalmente compra un servicio, pero lo que está comprando es el valor simbólico en general. Y el valor simbólico determina la gran mayoría de los actos de consumo. Todo lo podemos discutir, yo me adelanto a algunas apelaciones o discusiones, porque vos podés decir, sí, no, yo tengo un presupuesto reacotado, así que voy al supermercado y yo sé que compro la leche más barata, la harina más barata, el no sé qué, no sé cuánto, no me interesa el valor simbólico. Más o menos, porque entiendo, dale, tenés un presupuesto acotado, vas y te fijas cuál es la leche que está más barata. El día que la Serenísima está en oferta y
no solamente está más barata, está apenas un poco más cara que la otra, y si podés te estirás y comprás esa leche. Porque en el fondo, vos lo que estás es restringido por tus capacidades económicas, financieras. Pero lo que querés es eso. Y tal vez la comprás todos los días para vos, no sé qué, pero el día que viene de visita tu vieja, tu abuela, tu novio, no sé qué historia, y querés poner algo ahí en la mesa, comprás o una leche más rica, o unas galletitas, o unas lo que fuera, porque vos también participás de ese valor simbólico, incluso en cosas que no tienen, que uno cree que no, que son completamente funcionales, y que la marca no incide, y lo que fuera. Yo siempre pienso en clavos, porque los clavos uno los compra cuando necesitas colgar algo, compras clavos, vas a la ferretería, te los venden sueltos, no tenés idea en general de nada, dale. Pero también vas a Easy, y que tiene los cositos así con las cajitas con los clavos, y hay unos clavos nada, y unos clavos Black & Decker, o esas marcas, y si podés comprar ese porque lo tenés asociado con la idea de seguridad, de no sé qué, de no sé cuánto. O sea, el acto de consumo, aún de las cuestiones más funcionales, más primarias, está condicionado por el valor simbólico de las marcas en general que representan. ¿Los convencí con esto o no? Yo no estoy del todo de acuerdo, o sea, sí pero no, ¿viste? ¿Qué pasa o sea, el tipo de necesidades que vos habla muy desde un aspecto muy pragmático del concepto de necesidad, de que nosotros necesitamos comer, dormir, vivir, respirar, pero hay mucho más, la necesidad de expresión, la necesidad emocional, las necesidades mentales de cada individuo, y me parece que las marcas lo que hacen es aportar ¿cómo decirlo? Esas asociaciones de expresión que te permite a vos decir, voy a usar esto porque necesito sentirme yo y que el otro me vea como soy yo. Y esto se ve de una manera, se asocia con algo, y ese algo soy yo. No sé si me explico. Pero por ahí me expliqué mal yo, pero estoy 100% de acuerdo con lo que estás diciendo. O sea, lo que estás diciendo está completamente alineado con lo que venía diciendo yo. Es decir, yo lo planteé en las necesidades básicas porque son las que normalmente nos permiten justificarnos. Ante cualquier acto de consumo, vos decís, bueno, no, yo voy a comprar esto y esto porque lo necesito, tengo que tener un teléfono nuevo. Y es más, y después si me compro un teléfono que aparte es caro, que no sé qué, y bueno, lo que pasa es que es bueno, es el mejor, es el no sé qué, es el, no sé, justificamos nuestros actos de compra. En el fondo lo que queremos es lo que decía vos, Luciano. En el fondo lo que queremos es definirnos a nosotros mismos y ante los demás con un acto de consumo que nos expresa. Vos usaste ese término, de expresión. Y en algún momento se habló de estética, se hablaron de otras cuestiones. De todo eso justamente, ese valor simbólico, ese material de diferencia, para ponerlo en los términos de Baudrillard, ese material de diferencia es el que condiciona los actos de consumo. Las marcas entendieron esto y se apropian de los valores simbólicos. Porque, digamos, no es solo la marca. Ustedes no saben qué marca es el suéter que tengo yo puesto porque es un suéter negro. Antes de una marca, lo que yo necesito es tener dos llenos de bolitas, que no estén rotos, que no sé qué, para poder enfrentar una clase o un cliente. Eso también es un valor simbólico. Necesito este tipo de suéter. Ahora, además, yo podría estar usando ropa de Miyaki, o sea, de Churba acá, o de Ramírez, podría ser esto que es negro, Ramírez de negro, y representar otra cosa de mí ante los demás. Ahí hay algo de esa marca que tiene un valor que yo cuando lo consumo... Yo conocí un caso, para ilustrar un poco de esto, no voy a dar nombres, no importa, pero una chica que nunca compraba en oferta, me lo comentó, porque ya si lo compraba en oferta la deprimía la situación. Ella quería pagarlo caro, el producto, porque el hecho de pagarlo cuando
era caro y todo, a ella le hacía sentir una princesa en ese momento, para volver al primer slide de mi sobrina y hablar bien de estereotipos de género, de estereotipos de consumo, de todo tipo. El acto de comprar tiene un valor simbólico. Y ese valor simbólico es lo que nos va diferenciando del resto, y eso es una identidad, una construcción de identidad de uno, y bueno, la de las marcas, y todo es qué es lo que hago yo que no hace el resto. Entonces, de alguna manera voy asociándome con esos valores que me proponen los objetos y los bienes y las marcas. Me voy asociando y porque si no, porque hay gente que es fanática. El chico, o la chica, no sabemos, que tenía las 3 líneas de Adidas en la luneta del auto y el camello de Camel en la luneta del auto. ¿Por qué? Bueno, siente que esa marca representa algún valor que lo identifica y quiere señalarlo, y quiere presentarse al mundo con las 3 líneas de Adidas. Quiere presentarse al mundo porque esa marca lo que dice lo representa. Y hay gente fanática de esa marca como hay gente fanática de Nike, ¿no? O de otras marcas así de ropa deportiva que tienen otros discursos y la gente las adora. Ese sería un término. Esas marcas se convierten en mecas cuando son esas grandes así marcas. Condensan un valor simbólico muy claro. Son pocas las marcas que pueden condensar tanto valor simbólico. Pero aún las marcas más pequeñas, las marcas más chiquitas, todos, si no entienden la cuestión del valor simbólico, no están perdidas. La gente no les va a comprar nada, va a comprar poco, digamos, lo que tienen que entender o va a suceder al azar, aleatoriamente. Lo que hay que tratar de entender es lo que la gente consume, lo que la gente usa. Y acá voy llegando, porque esta era la pregunta entonces. A mí me interesaba todo este planteo para entender la idea de consumo, y la idea de marca, la idea de valor simbólico, para hablar finalmente de consumos culturales, porque normalmente no se asocia una cosa con la otra, ¿no? La cultura y los consumos culturales están, pareciera, por fuera de toda esta lógica capitalística que venía describiendo. ¿Y serán muy distintos los consumos culturales? Y voy a avanzar, así no nos pasamos tanto. Después igual discutimos al final. El último pedacito de esta charla, entonces, las organizaciones culturales y su valor simbólico. Ahí vamos. ¿Por qué alguien debería interesarse por tu oferta cultural en una ciudad llena de ofertas culturales? Esta es la pregunta que tiene que hacerse, para mí, cada organismo cultural antes de hacer nada. Antes de pensar si tiene que hacer alguna intervención en su identidad, en sus afiches, en su web, en su programación, en lo que fuera, hay una pregunta. ¿Por qué alguien debería interesarte por tu oferta cultural en una ciudad llena de ofertas culturales? Bueno, ahora sí, lo pensamos más en términos de pandemia y de globalización, donde todo lo consumimos aparte online y todo se amplía muchísimo más, ni siquiera es la ciudad, es un universo lleno de ofertas culturales. ¿Dónde está tu valor simbólico diferencial? O sea, ¿qué vas a proponer vos distinto como representación en ese universo lleno de ofertas culturales? Del que hablaba Baudrillard. El valor simbólico del que hablaba Naomi Klein, el cocodrilo metafórico. ¿Cuál va a ser la metáfora? ¿Cuál va a ser tu cocodrilo en este universo? Hay que pensar qué va a tener de diferente, de particular, cuál va a ser tu valor simbólico. Ahí hay un signo de interrogación que está mal, esto es una afirmación. El contenido precede al diseño. El diseño, en ausencia de contenido, no es diseño, es decoración, va a decir Jeffrey Seldman. Es una frase que me parecía interesante traer también acá. Ahora que lo que tenemos que hacer nosotros es pensar, por ejemplo, el diseño de una identidad para un organismo cultural. Primero tiene que estar el contenido. O sea, si no tenemos nada que decir,
no se puede diseñar ninguna cuestión. Lo primero es, ¿qué voy a querer decir? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es mi valor simbólico diferencial? Así lo entiendo yo, ¿eh? O sea, ¿qué es la historia que queremos contar? ¿Cuál es el relato? ¿Cuál es la fantasía? ¿Cuál es la metáfora? Pónganle el término que quieran. Pero digamos, tenemos que tener claro qué valor simbólico estamos queriendo construir, de mínima. Recién después podemos arrancar. Lo otro es decoración. Tenemos que tener algo para decir y tenemos que tener un valor simbólico claro. Voy con los casos. Les muestro un par de casos rapidito para que vean esto aplicado a casos reales en los que tuve la posibilidad de trabajar. Esto es Recoleta en el momento en el que yo empiezo a trabajar con ellos. Esta señora, que pobre ya la he usado en otras presentaciones, no la conozco, debe ser capaz que es divina, no tengo idea, pero me viene bien como ejemplo porque es, en la última muestra que Recoleta hace con la gestión anterior, está en la inauguración, está esta foto, y esto de alguna manera representa, ella incluso, el perfil que tenía este centro cultural. Esa es la marca que tenía, el logotipo, y con esos cuadraditos de colores. Y esa frase que aparece ahí es una frase que me dijeron en las entrevistas que yo hago inicialmente para entender el caso, el proyecto, que me encantó. Uno de los trabajadores que hacía 20 años que trabajaba ahí, o 30, me dice, ¿hace cuántos años que no tenemos una amenaza de bomba, un quilombo con la iglesia? Nos hemos vuelto conservadores. Es brillante la frase. Más allá de lo polémico del anhelo por tener amenazas de bomba o lo que fuera, pero representaba muy claramente lo que había pasado. Un lugar que en algún momento había sido muy emergente, donde todo el tiempo tenían despelotes con la iglesia, o amenazas de bomba, etc., y luego se había convertido en un lugar muy conservador, donde, sí, donde de validación del mundo de las artes plásticas sobre todo. Y esto es un poco lo que Diego decía al principio, de esto de nosotros activamente con el cliente para definir qué es lo que quiere decir. Esto es un redaccional que hago yo luego de hablar con las autoridades y con un montón de personas dentro de la institución para ayudarlos a pensar cuál es el discurso que querían armar. No invento yo, esto en realidad hay una dirección que tiene una idea, un proyecto de dirección del espacio, pero bueno, ayudarlos a verbalizar eso y a simplificarlo y a presentarlo de manera clara. Este sería nuestro valor simbólico. O sea, este lugar, el Recoleta, tiene que ser joven, que es una palabra que no la usamos porque excluye todo lo que no es joven, pero en realidad jovial, que el término feo, pero es eso, ¿no? Que sea vital, vibrante, nuevo, y tiene que ser audaz, disruptivo. Fíjense el lugar en el que estaba. Entonces se plantea esto, este va a ser nuestro valor simbólico. El planteo de la dirección es, no hay en la ciudad un espacio oficial para la gente joven ni para la cultura emergente. O sea, lo emergente, y eso sucede en espacios independientes, porque todo lo oficial está cooptado por el prestigio, por la conservación, por los grandes popes, etc. Tenemos que generar un lugar que vuelva a ser un lugar de lo emergente, de lo joven, de lo vital, del riego. Tiene que aparecer esto para que luego, para que se desarrolle esta identidad. O sea, estos son capturas ahora de pantalla de, ahora no, ahora hace 7 meses, no sé cuánto ya, que la gente no va al espacio físico, pero si no, cuando va este público, luego comparte mucho en sus Instagrams estas fotos con el rayo, que es el símbolo que se diseñó para Recoleta. Y lo que digo es, toda esta identidad gráfica no aplica a cualquier organización. Esto viene después de entender cuál es ese valor simbólico diferencial que queremos contar. Primero hay que armar un relato, decir, bueno, no, por esto va a venir la gente acá. Esto es lo que va a venir a buscar. El material de diferencia, en este caso va a ser lo audaz, lo joven, lo vital, ¿no? Y ahí armamos un discurso gráfico para que luego circulen estas imágenes. Estos son editoriales de Recoleta, maquetas de pines, bueno, etcétera, es identidad. Otro caso. Flaxo, en el capítulo argentino de Flaxo, acá tienen
A la izquierda estas tres imágenes son el manual normativo que tenían, pero que nadie le daba pelota, con ciertas cuestiones que había que respetar respecto del logotipo y etcétera, y lo que venía sucediendo con Flaxo, que era que cada unidad académica hacía lo que quería y se comunicaba un poco medio a la que te criaste y como querían. Y acá era otra cosa la que había que rescatar. Tampoco lo tenían claro, tuve mucho trabajo ahí reuniéndome con la dirección y con cada una de las unidades académicas para tratar de entender, y se terminó definiendo esto que aparece ahí como el núcleo duro de lo que había que representar. O sea, Flaxo es una universidad, perdón, no lo aclaré, es de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Bueno, Flaxo es regional, lo regional es importante porque tiene, ya digo, capítulos en Costa Rica, en México, en distintos lugares. La trayectoria de la universidad es importante, tiene muchos años y muchos años de incidencia real en la agenda pública. Lo progresista es una universidad caracterizada por un pensamiento progresista, por lo menos la gente piensa eso de ese espacio. La producción de pensamiento crítico, o sea, también todo el mundo espera que Flaxo produzca pensamiento social, y la incidencia con la agenda de lo público todo el tiempo está en vinculación con los estados. Este era el perfil. Entonces se arma otra vez este redaccional con ellos, donde, vuelvo a decir, el prestigio tenía que aparecer, pero tenía que aparecer la política en esa identidad, y tenía que aparecer la cuestión regional. Esto eran las presentaciones que tenían, estos son como 6 folletitos de distintas maestrías y etcétera. Y estos son los mismos folletos con el rediseño de identidad que se hizo después, que fíjense que es muy distinto al planteo de Recoleta, porque el discurso es otro. Acá de lo que se quería hablar era de esta cuestión social, política, regional, de incidencia en la agenda pública, y a la vez de trayectoria y de peso. Analizamos el color azul que se oscureció para contrastar un poco todas estas imágenes más de archivo, como mucha imagen de campo, de trabajo de investigación, donde hubiera siempre gente, conflictos sociales, etc. Cierta dureza de otros elementos. Bueno, el resultado gráfico tuvo muchos meses de desarrollo, pero lo que me interesaba mostrar es el planteo de qué quieren decir, y en consecuencia la identidad visual. O sea, no inventamos cualquier cosa para cualquier organismo, sino que primero tratamos de definir el valor simbólico diferencial, el material de diferencia, que va a decir Baudrillard, y luego hacemos un correlato gráfico de toda esa historia. El caso del Cervantes, que es lo que estábamos hablando al principio, y que ya lo he presentado otras veces, esta es la identidad que tenía en ese momento el teatro. Al San Martín voy a zapatillas, al Cervantes no, algo que me dijeron entre estas entrevistas primeras que vender. El teatro tenía esta identidad que era muy conservadora y museística, era el perfil que tenían, y estaba bien, pero era lo que venían siendo, y querían cambiar de perfil. Otra vez los ayudo a pensar este planteo de hipótesis, a verbalizarlo por lo menos, y este es un lugar que quería ser, a ver, si el teatro se venía posicionando como un espacio de conservación del acervo cultural argentino, de la historia, del patrimonio, en términos más bien museísticos, y quería pasar a ser un faro de lo emergente, ¿no? Donde apareciera la vanguardia, lo nuevo, todo incluso con riesgo, con sorpresa, etc. Entonces, esta es la identidad que viene luego de definir ese perfil estratégico. Fíjense que son afiches impensables para la identidad que venía teniendo el teatro, o para Flaxo, digo. Estos afiches son posibles, son propios de este discurso nuevo que el teatro busca tener. Y el último caso que muestro es el del Museo de Arte Moderno. Voy a mostrar otra vez lo mismo, como digamos, la situación inicial que era esta es la marca que tenía, también correctísima, es más, linda marca en términos gráficos, un círculo dentro de un cuadrado, es tipo imbatible.
blanco y negro, bueno, pero estas frases que acompañan el logo también tienen que ver con el relevamiento y el planteo inicial, y es esta idea de que era un museo demasiado correcto y un museo que no tenía riesgo y que era percibido como apático, como un espacio sin alma. Y a eso no ayudaba, a esa percepción de extrema solemnidad y seriedad, tener esa identidad con un círculo y un cuadrado que era todo muy estático. Esto es un relevamiento gráfico de ese momento, también un descontrol tenían total, un poco para tratar de salir como podían de esta solemnidad que les imponía el discurso gráfico. El redaccional que armamos en ese momento, de lo que se quería contar. El museo es el museo más importante de la región, de toda la región, en términos de arte moderno y contemporáneo. Lo que tiene como patrimonio es importantísimo a nivel regional. Pero la gente no percibe eso, no percibe que es el museo más importante de la región, en términos de arte moderno y contemporáneo. O sea, tiene una capacidad de producción de muestra enorme, única, amén de la cantidad de obra y de metros cuadrados, y etc. Pero bueno, no queríamos perder la idea de que fuera un espacio público, otra vez, en el sentido de que la gente lo pudiera habitar, que estuviera discutiendo también con la sociedad, de alguna manera, y también que apareciera como un lugar más vital. Entonces esta es la identidad, Pablo Cogalla y Marcela Romero Torgati, gente de Omnibus Type, que se hizo específicamente, ¿no?, para el diseño de identidad. Y bueno, estas son maquetas de aplicación, pero ya la gráfica real está en el museo y en las redes, y eso se puede ver. Esto sí es real, esta foto. Y unos memes traje acá, de lo del museo, para cerrar la charla, porque hicieron muchos chistes mediáticos con la marca esta. Y me pareció interesante también para traer al diálogo esto que pasa con las organizaciones y sus discursos públicos, que una vez que son públicos son apropiados por la gente, y hay un diálogo, y que ese diálogo incluso tiene lugar para esto, ¿no? Un diálogo para que se debata el verdadero valor de estos elementos y qué es lo que queremos contar y qué es lo que la gente cuenta, interpreta o reinterpreta y va de alguna manera resignificando. No sé la hora, pero hasta acá llegamos justo, mira, de lo que traía para contarles. Pero bueno, no sé, ¿puedo hacerle alguna pregunta? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Quieren ponerla en el chat si quieren? ¿Se me escucha o estoy colgado? No, se escucha, se escucha. Ah, ok, porque la imagen la tengo colgada, ¿no? Ah, no, la tengo colgada. No, te vemos. Se te ve y se te escucha bien, digo. Bueno. Yo no sé si me caí mucho, perdón, sé que en un momento se dejó de... No, muy poquito. Qué suerte. Apenas. Bueno, a ver, algunas apreciaciones que se me ocurren. Una, por un lado, muy interesante porque toda la introducción sobre los consumos simbólicos, que me parece que son muy pertinentes para mirar los museos y para poner en crisis también, porque quizás pensamos que cuando estamos hablando del Museo de Ciencias Naturales, no existe eso, o sea, está el Museo de Dinosaurios y ya habla por sí solo. Pero no, aplica para todo. O sea, todo el consumo es simbólico y el Museo de Ciencias Naturales pelea contra la película Jurassic World. Y una persona va a decidir si para ellos encontrarse con dinosaurios es ver esa película o ir al museo a encontrarse con los huesos o lo que sea. Son todo, y ahí tiene 200 de entradas más para discutirlo, pero me parece muy bueno. Tu clase me está recuperando una clase que no vamos a dar en este año, que ponía un poco en crisis todo este tema, y que me ayuda muchísimo, porque entonces ya me siento súper tranquilo que el contenido va a estar, pero en la presión de recortar clases, esta parte más especulativa la corrimos un poco, y por suerte
por suerte gracias a vos está. Me parece súper interesante y ahí dejo, cuando lo ibas contando, recordé un tema muy crítico, que lo dejo solo encapsulado por lo crítico, que es qué le pasa a las personas que no pueden acceder a esos consumos simbólicos impuestos o que a través del conjunto de la sociedad, no pensemos solo en malvados que imponen cosas, sino que la sociedad en su conjunto impone y quien se queda afuera. Porque si hay algo de lo que no se queda afuera, es el bombardeo comunicacional sobre lo que está bien y lo que está mal. Entonces hay gente que naturalmente ya simbólicamente se queda afuera, del lado incorrecto. Y entonces, ¿qué le pasa a esa persona que le viven diciendo qué es lo bueno, que lo bueno se da a través del consumo, de determinadas escalas de consumo, de ser princesa con Pony 47 Street, y que no puede? Entonces, ¿qué demanda le hacemos a esas personas? Porque no tiene que ver, bueno, arreglarte comprándote aceite Forest 444. No, porque digamos, las diferencias simbólicas están impuestas. Y como vos decís, ya me gustaría a mí comprarme un yogur La Serenísima, ¿sí? En vez de estar todo el tiempo comprando esto, la armonía. O sea, digo, ¿cómo hay una presión social enorme que deja excluidos simbólicos? Y que esos excluidos simbólicos no están en un silencio. Sobre todo nosotros, ¿no? Claro, claro. Mirá, voy a dar 2 ejemplos. Me caí, a ver, hola. No, estás. Estoy. Que tiene que ver con lo que decís, y que para seguir hablando de mi familia, que ya nombré a mi sobrina. No, es que no son solo también cuestiones de marca. A mí me llamó mucho la atención, lo hablé después, cuando se casó mi prima comunista, Partido Comunista, padre comunista, esa línea. Por supuesto, un casamiento laico, todos ateos en la familia, yo también. Y sin embargo, en medio de toda esa ceremonia laica, en un club con... Ay, nos perdemos el relato. Ahora sí se calla. Hamburguesas y choripanes y todo, hubo un momento de ceremonia simulacro con el novio, con la entrega, hubo una cosa así, laica, pero que reproduce, y me pareció clarísimo, porque claro, o sea, lo tenemos tan taladrado, ¿no? Es tal la representación del momento de felicidad, el altar, las flores, el no sé qué, es una cuestión de realización tan importante que digo, aún ese personaje reproduce eso, necesita ese acto de consumo. Ahí no hay una marca representándolo, pero es esto que estás diciendo, digamos. Hay cosas que se nos han impuesto como modelos de felicidad. Claro. Como modelos de felicidad. Para ser feliz tenés que esto y esto y lo otro. Y eso lo acabo de contar con una ceremonia de matrimonio, pero eso también es un par de zapatillas. Un par particular de zapatillas para un determinado segmento. Entonces nos escandalizamos, ay, no tenés plata para nada, pero te gastaste esa guita de zapatillas. Y sí, porque ¿sabes lo que representan esas zapatillas para mí? Son la diferencia entre ser y no ser en mi entorno. Exacto. Sí. Me parece que me definen como persona. Casi como que si en el consumo está la identidad, hay gente que se va a quedar en el silencio absoluto cuando no puede participar de esos consumos. O sea, es una exclusión social muy violenta, que creo que hay que tenerla presente. Hay un discurso interesante en relación a eso, algunos textos, ahora no voy a saber los autores, de lo que pasó con ciertas marcas de lujo que terminaron armando, por ejemplo, celulares o perfumes, que son el elemento accesible al lujo para una masa que de otra manera no podía acceder. O sea, no podés tener el auto que tenés que tener, y no podés tener la casa que tenés que tener, y no podés tener un montón de cosas que te vienen diciendo que tenés que tener para validarte como persona en esta sociedad.
pero llegás al teléfono. Por eso hay ese consumo desmedido de primeras marcas de teléfonos, y lo mismo con perfume. Yo nombré Miyaki y Kenzo, no sé los que quieran. Y no sé si te podés comprar un vestido, pero llegás al perfume. Sí, sin duda. Y está claro eso que hicieron las marcas para masificar ahí. A mí me gusta que nos pongamos en crisis como comunicadores, como actores necesarios de este proceso, porque queramos o no, nos definamos en el punto de trabajar en la estrategia o trabajemos en la decoración, como vos pusiste esos dos lugares, que me parece muy interesante que los reflexionemos. Aun cuando estemos trabajando en el horizonte de la estrategia, estamos inmersos en la producción simbólica que hace este universo. Entonces, lo que me parece fundamental, y quizás es parte de lo que comentamos en la clase que no está, es que nos problematicemos esto, porque vamos a ser parte de ese juego. Como diseñadores vamos a ser parte. Lo que no podemos es ser ingenuos y pensar que no somos parte de esa cadena. Estamos ahí. Incluso me interesa, si lo pensás en términos políticos, de decir, bueno, está bien, pero yo no sé cuántas veces voy a tener la posibilidad de trabajar para estas grandes marcas, para esto. No, es que, a ver, para el microemprendedor es fundamental entender esto. Para el microemprendimiento es fundamental. Para la que va a hacer pulóveres de A4, tiene que igual construir un valor simbólico si quiere construir un mercado que lo haga sustentable. Incluso para pensarlo en términos anticapitalísticos, si queremos ponerlos, de resistencia social, comunitaria, etcétera, tenemos que entender el valor simbólico, porque lo otro es quedar afuera del juego. Sí. Y bueno, ¿y qué tanto? En ese caso me parece muy, muy pertinente tu observación de estar tan metido en el universo de la producción cultural, como ahí también se juega, lo cual no quiere decir que porque sea simbólico sea vacío, ¿sí? No es eso, sino que es simbólico, nada más eso, que donde se juega el partido se juega en el terreno de lo simbólico. No seamos tampoco tan dramáticos. Que las cosas sean simbólicas no es que sean vacías, somos seres simbólicos, ¿sí? Es que además, después, o sea, tiene que tener una relación con lo que la organización es. Lo que pasa es que es ordenarla y cristalizarla y decir, bueno, de todo esto que la organización quiere ser, que estratégicamente se puede presentar de manera de construir un valor simbólico que sea pertinente para el público al que estoy apelando. Así no puedes decir cualquier cosa, y no se trata de armar una cáscara vacía, como estás diciendo, pero sí de decir, bueno, de todo esto que esta organización es hoy, o puede ser, ¿cómo organizamos un discurso que sea comprensible y que le llegue a nuestro público? Eso es ordenar ese valor simbólico. Porque lo otro es ponernos a poner colores y formas y tipografías sin ton ni son, sin norte. Claro. Y yo creo que en las instituciones de las que estamos hablando, las que vos operaste, y los 3 museos en los que estamos trabajando, que todos son museos interesantes, quizás el Bellas Artes es el que tiene hoy en día institucionalmente más potencia, más presupuesto, el etnográfico y el Ciencias Naturales están un poco venidos a menos. Son tres instituciones que sin duda con un armado simbólico más sólido, una identidad más sólida, pueden modificar sus realidades. Y después el presupuesto también viene en una cadena proactiva, ¿sí? Cuando vos empezás a contar una historia más interesante, que le llega mejor a sus públicos, eso empieza a activar realidades. Una anécdota, si querés, en relación a esto. Con Recoleta, cuando yo les propongo el rayo, en su momento, a la dirección, la reacción de la dirección, tuvimos esta discusión, me decía, es que no sé si podemos poner un rayo, porque la gente piensa que somos 4 señoras comiendo masitas, que es un poco lo que somos, 4 señoras comiendo masitas, ¿qué hacemos con un rayo? ¿De qué nos la damos? Y mi discusión era, colguemos el rayo y que todo se ordene alrededor de eso. Que la institución empiece a entenderse también en esa perspectiva. Y que el público también, no era un discurso vacío porque era hacia donde querían ir. Lo que pasa es que la discusión era, bueno, pero no llegamos todavía, ¿por qué no vamos hacia allá y después colgamos el rayo? Y yo decía, no, alineémonos detrás de la batiseñal, ¿no? O sea, armemos una marca
que defina hacia dónde queremos ir y ordenémonos Sí. alrededor de eso. Bueno, si querés ponerlo en el terreno batmaniano, que es muy interesante para nuestro público, nuestra audiencia, que es qué tanta influencia tiene lo que hacía Batman como que el símbolo que usaba, ¿no? O sea, si se hubiese sido el ornitorrinco, no sé si le iba igual de bien. Ahí Luciano dice, la marca dice tanto con lo que hace como con lo que no hace, en su opinión. Lo comparto, ¿eh? Sí, creo que Y sí. perdón, es lo que dice y lo que no dice, lo que hace y lo que no hace, ¿no? De alguna manera lo que es y lo que no es, sí, va armando ahí un perfil. Yo A ver, quería dale. preguntarle a Martín que se nota que en tu trabajo haces una investigación muy grande y te metes con la pregunta, me parece, te ayuda como a meterte ahí a qué es lo que está pasando acá. Pero bueno, en el proceso hay un momento en el que todo ese acervo que conseguís lo tenés que volcar a una decisión gráfica, que justo hablabas del rayo, que es como sintética y repotente, pero a veces tener todo ese bagaje de información, o a mí particularmente me pasa, voy a hacerme cargo, de que cuesta como difícil, es difícil de volcarlo después a algo tan sintético, ¿no? Como que uno le empieza a pedir demasiado al diseño o que empieza a decir muchas cosas. Y bueno, nada, como destacar eso de la condensación en 3 palabras, de cómo cerrar el concepto y cómo laburás todo ese proceso de ir cerrando puertas, pero para definirlo, digamos. Estás diciendo un montón de cosas sobre las que tengo cosas para decir, sí, estoy de acuerdo. Ahora sí, si no me olvido de cosas. Primero que es un proceso difícil y largo. El del rayo que estamos hablando recién fue más de un año de trabajo. Y no me resultó fácil. O sea, los proyectos en general me resultan difíciles. Con ese fue una tortura en algún momento el proyecto, realmente. Y la forma concretamente del rayo, yo no sé cuántos proyectos yo realicé en los que dibujé tanto. Alguna vez di alguna charla contando el proyecto de ese, me puse a juntar porque es ridículo, parece en joda. Tengo rayos dibujados, por supuesto, en cuadernitos. Yo uso mucho cuadernos cuando estoy haciendo procesos llenos de rayos, pero después tengo rayos en mantelitos de restaurantes y café, tengo rayos en una boleta de Edesur que está ahí con el coso y está llena de rayos, no sé qué. Hay una hoja que es una lista de pedidos de empanada, ¿viste? 12 de humita, 30 de no sé qué, y hay rayos dibujados alrededor. Hay un momento de enajenación con ese proyecto, y después un montón en el Illustrator, ¿no? Hojas y hojas y hojas de ir encontrando esa forma y de ir discutiéndola con el cliente. Y no me parece una tarea nada sencilla. Y después, pero algo importante que vos decís, la cuestión de la condensación y de todo lo que se le pide que diga, yo creo que las marcas pueden decir muy poco, menos los signos gráficos, muy poco. Yo te diría que básicamente lo que importa es que no contradigan el espíritu del proyecto, porque muchas veces se espera, claro, vos ves los arcos dorados, ponele de McDonald's, ¿no? ¿Ves? Todos conocemos eso, vemos eso y entendemos hamburguesa, pero entendemos que son norteamericanas, la comida chatarra, el fast food, la familia, la diversión de los niños, un montón de cosas. Pero lo aprendimos. Todo eso no nos lo dicen los arcos dorados, o sea, nos lo dicen hoy, que ya están llenos de sentido, de significado, pero ese sentido, ese significado se fue cargando en nuestra interacción con esa organización. Todo lo que dijo y todo lo que vimos de ella y todo lo que experimentamos en todo este tiempo. Acá pasa lo mismo. Ese rayo, en un momento, no tiene tanto significado. O sea, sí, un rayo ya tiene algo, ¿no? O sea, viene con algo, un poco, pero después se va cargando de sentido en la medida que la organización va haciendo sus muestras y que la gente va yendo, y los recitales y esto, y hoy significa más cosas de las que significaba en un momento, porque se fue llenando de sentido. Lo que para mí está bueno tratar, esto me pasa siempre con los clientes, me tiro el tip directo de vínculo en esta etapa. Los clientes quieren comunicar 70 cosas, porque aparte todas les parecen importantes.
y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Mi discurso con eso, escuchar todo lo que tengan para decir, tomar puntos, nota, todo, pero después tratar de explicarles que no hay forma de que la gente asimile 70 cosas. O sea, vos sos todo eso y está bien. Tenés cada, como nuestras identidades, súper complejas, ricas, llenas de matices, diferencias, las organizaciones también. Todo eso no es comunicable. Tenemos que elegir. Tenemos que hacer un recorte. Asumilo. Hablamos la semana que viene. Anda pensando. Pero no, o sea, no podés querer decir 70 cosas. Y lo otro es que de las 70 cosas que vos querés decir, y que muchas te parecen re importantes, las que tenemos que elegir son las que nos van a permitir, las que son estratégicas. Porque también siempre aparecen, bueno, ¿y qué es lo importante? Y que buena calidad, que atendemos bien, que damos buen servicio. Sí, sí, todos dicen lo mismo. Decime una empresa que me diga que tiene mala calidad o mal servicio, o sea, y te creo, dale, sí, lo hacen re bien, todo eso. No nos sirve. Lo que tenemos que contar de tu organización es, y bueno, y ahí hay que ir buscando otra cosa, que son pocos y se llevan bien y conocen bien a los clientes y los llaman por el nombre y sabe quién es, con quién está casado, casados, y tiene, no sé, eso podemos contar, por ejemplo. Puede ser una cuestión diferencial. O no sé, o digamos, ir buscándole que son re sistemáticos, no sé, hay que empezar a buscar qué de todo eso que son nos sirve para armar un relato que sea diferencial. No sé si te respondí. Sí, gracias. Con las organizaciones culturales lo mismo, ¿eh? Son re complejas, todas tienen una historia, un montón de cosas, bueno, recortemos. Todo eso lo irán contando, etcétera, pero lo que tenemos que armar un núcleo duro de sentido, cortito, que se entienda. Te participo de una pregunta que voy a hacer el jueves a otros invitados, pero que tiene mucho que ver y ya la pongo. No es una pregunta, es un relato para que abre una pregunta. Hace muchos años había un estudiante de nuestro taller que se acerca en confidencia y me dice, bueno, estábamos en este proceso que estamos ahora, investigación, discusión, problematización. Ahí Sol se ríe porque ya sabe qué voy a decir. Entonces se acerca un día y me dice, bueno, ¿cuándo vamos a empezar a diseñar? ¿Sí? Y te la dejo porque me parece que es como que es una crisis en la cabeza del que tiene ganas de visualizar su pensamiento, ¿no? Sí, yo soy de proyectos largos en general. Los proyectos de identidad no me llevan menos de 3, 4 meses y un proyecto de identidad de un organismo cultural como estos, etcétera, el del Museo Moderno fueron 2 años. Y los primeros 2 o 3 meses son de relevamiento y de investigación y donde mis anotaciones son textuales, ¿no? Hasta que empiezo a dibujar, ¿no? Yo también después hago mucho pequeño RAF y todo. Pasa un montón de tiempo, que para mí es fundamental de diseño. 2 cosas voy a decir en relación a esto. Una, que yo siempre pienso que el diseño es una actividad intelectual. El diseño es una actividad intelectual, primero. O sea, nosotros trabajamos con ideas y trabajamos con problemas. Tenemos que identificar problemas y encontrar soluciones. Nuestro trabajo es pensar. Lo que pasa es que después el territorio donde nosotros operamos con esas ideas es visual. Después terminamos trabajando con colores, con tipografías, con formas, etc. Pero nosotros no hacemos cualquier cosa. Nosotros pensamos. Que finalmente hay un emergente visual, hay un relato, pero lo importante es pensar. Y eso suele tener un recorrido extenso anterior a poner un lápiz sobre papel. A poner lápiz pongo un montón, pero porque escribo ideas, muchas veces preguntas, cosas, etcétera, pero no eso. Y esto es una anécdota nada personal, pero yo estudié ingeniería primero. No soy ingeniero porque no me recibí, pero estudié primero ingeniería. Y después me pasé a estudiar diseño a una escuela de artes visuales. De hecho, yo después hice la licenciatura en arte. Y cuando me pasé
de ingeniería a artes visuales, a mí me parecía que estaba haciendo un vuelco de 180 grados y que me estaba yendo de un universo a otro universo. Y pienso que hoy el trabajo que hago de diseño de identidades es ingeniería. O sea, no sé si existe en algún lado la carrera de ingeniería visual o de ingeniería en comunicación visual o algo por el estilo. ¿Pero qué es esto? Sí, es una disciplina completamente proyectual, es una disciplina técnica, es una disciplina que tiene un montón de investigación, de análisis, de relevamiento, y luego de procesos, mecanismos incluso para disparar ideas, y luego metodologías para implementarla, para sistematizarla. Es un trabajo de ingeniería. O sea, no lo veo nada lejano a esa primera formación que yo tuve. Muy bien. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta más? Freddy, ¿querés hacer un cierre? Sí, por ahí en la... ¿Ah? Sí. ¿Perdón? ¿Se escucha? Sí. Sí. Yo quería preguntar más el tema sobre el cliente, ¿no? En cierto punto, porque también nosotros hacemos esto junto con él. ¿Cómo es el tema, cómo lo recibe él a este proceso? Si él espera, si es impaciente, esas circunstancias, quería preguntarle más a él. Y el tema del tiempo suele ser un tema, porque aparte el cliente no suele saber que son proyectos largos, procesos largos. Muy comúnmente piensan, hoy necesitamos repensar la identidad porque dentro de 15 días tenemos que... No. Yo, o sea, directamente no puedo encarar un proyecto en esos tiempos y eso lo planteo claramente con los clientes, o sea que saben que vamos a estar varios meses trabajando porque se los anuncio de entrada. Pero luego hay que uno mismo cumplir con esos tiempos, con los mismos que se plantea. A ver, no sé si te voy a responder, te cuento otra anécdota si querés en relación a Recoleta, por ejemplo. Con Recoleta no llegué con los tiempos, fracaso de proyecto. Con Recoleta cuando me llaman es porque tenían la fecha de inicio de la nueva temporada, todo, y teníamos para armarlo, nos quedaban unos meses, no me acuerdo, 5 meses, 6 meses, era un tiempo. Yo dije, dale, llegamos, nos ponemos, no sé qué, fuimos como cumpliendo con las etapas, y el tema es que lo que yo llegué a proponerles algo, que todo, pero no les gustó. En realidad no estaban convencidos con el rayo. El primer rayo era un poco distinta la forma y tenían muchas dudas con eso y teníamos que inaugurar Recoleta y todo. Se llegó, primero lo aprobaron internamente, todo, incluso armé el manual con el rayo, piezas, todo, y después hubo como otra discusión, miedo, pánico, no sé qué, saquemos el rayo de todos lados, arrancamos la semana que viene o en 2 semanas con el Centro Cultural sin el rayo. Y la primera presentación, hay fotos de eso, de la nueva identidad, con folletos, con programas, con banderines, con mega eventos, fiestas, todo, sin el rayo. Colores, la tipografía, el logotipo, todo eso se conservó, pero no estaba el rayo. Y se nos había cumplido el tiempo. O sea, mi proyecto ahí terminó. Pero en la inauguración, que igual estaban todos contentos porque la imagen le gustaba a todo el mundo, eran los colores, la tipografía, etcétera. No estaba el rayo, pero la lógica de cambio se había manifestado, que la gente lo felicitaba, todo. Yo igual en esa fiesta, así todos tomando cerveza, yo fui con la botellita de cerveza, me acuerdo, la encaré a la subsecretaria de Cultura y le digo, a esta identidad no está completa, perdónenme. Estaba la directora del Centro Cultural y la subsecretaria de Cultura, y les digo, o sea, déjenme seguir trabajando en agregarle esto. Yo en ese momento tengo una charla con Juan Aranovich, que era el director de Matienzo, que yo había hecho esa identidad muchos años antes, nos hicimos muy amigos, ahora está en Cultura, y Juan me dice, o sea, esto está hecho para pibes y pibas. Decime un pibe, una piba que se vaya a poner un pin que diga Centro Cultural Recoleta.
Esta identidad tiene que tener una marca que pueda ser un pin. Eso me lo dice Juan. Y yo digo, ay, 100%. Esta identidad tiene que tener o sea, tiene que poder ser un pin. Y eso mismo se lo dije a la subsecretaria. Le digo, déjame, o sea, ya está el proyecto en términos de presupuesto, no me paguen más, pero déjenme que yo siga trabajando en el proyecto y que les presente otra cosa. Y veo que la respuesta fue, bueno, listo, si no me va a costar plata, haz lo que quieras, te doy una reunión en algún momento. Y yo seguí trabajando en el proyecto y desarrollé la nueva propuesta del Rayo, y como 2 meses más tarde tuve la reunión con la subsecretaria y la directora del Centro Cultural y con el equipo y todo, y les logré que asimilaran el Rayo ese, el nuevo, que era diferente, y empezó a usarse tarde. Pero bueno, son cosas que no es lo ideal, ¿no? O sea, no llegamos con la marca al tiempo, pero son los tiempos reales del proceso también, ¿no? O sea, ¿qué queremos inventar? Claro, sí, capaz que el diseñador, bueno, yo hablo por mí, ¿no? Que a veces lo que le pasa es que no se adapta al proceso en cierto punto, ¿no? A ese proceso, a ese error, y bueno. Para mí nos falta proceso en general. Yo lo veo más en mis estudiantes, en los alumnos y alumnas de... Yo estoy en diseño de identidad institucional, justamente en esta facultad. Y en general, y le hacemos mucho hincapié, yo soy el JTP, y hago mucho hincapié en el armado del práctico, en la idea de proceso. Porque lo que veo es que quieren sentarse a hacer una marca. No funciona así, nunca. O sea, sentarte y hacer un logotipo, sentarte y hacer un símbolo, sentarte y hacer un sistema de identidad, como algo que vas a sentarte a producir sin un debido proceso. Si vos asumís que esto es proyectual y que va a demandarte tiempo, va a demandarte trabajo y que va a ser un proceso, lo encarás desde otro lugar y te diría con menos angustia. O sea, empezá por pensar, por entender, por entrevistar, por relevar. Después viene la etapa en la que empezás a explorar caminos posibles, ideas, gestos, les digo yo, los vas poniendo en crisis, si funcionan, si no, revés 25 veces las cosas y recién después empieza la etapa en la que cuando decidiste los gestos que son claros, empiezas a ver cómo se implementan y empezás a ver el trabajo real de implementación de la identidad. Todo eso lleva tiempo, pero sobre todo lleva asumir que lleva tiempo, asumir que es un proceso. Lo otro es angustia pura, sentarse ante la pantalla de la computadora a tratar de hacer un rayo, por poner un caso, no funciona así. No me parece que funcione así, por lo menos. Me parece como una mala estrategia. Claro, sí, por eso sí, siento que está re bueno esto de entender eso del proceso antes del hacer, el concepto detrás, la idea y demás. ¿Será que los diseñadores puede ser que nos llevamos, es decir, nos llevamos esa parte del proceso porque también en cierto punto se nos demanda cuando nosotros vamos a lo que es lo laboral, ¿no? Digo, se nos demanda cosas como lo rápido, hacerlo rápido, que mira que el tiempo es, en cierto punto es plata, y esas cosas, o, o será algo que ya es del diseñador. No, es verdad. También hay un mercado y una cultura que nos imponen eso, ¿no? Tratar de sacarlo. Yo he presenciado, sí, empresas o esos de las que dicen, tenemos que sacar un logo para las 7 de la tarde, pónganse todos a dibujar a ver qué... Bueno, digamos, eso yo ni lo considero diseño de identidad, es otra cosa. Pero bueno, sí, yo también entendí, yo ahora soy independiente hace como 20 años, pero en algún momento trabajé en estudios y yo, maniático, obsesivo, siempre, eh, por ejemplo, elegir una tipografía me podía llevar 8 días mirando, son infinitas, ¿cuántas tipografías hay? ¿No? Es infinito. Eh, y a mí me sigue pareciendo muy importante, ahora por ahí tengo otras herramientas, pero aparte entendí, me vino el director y decía, poné tiempo donde dé valor, porque vos estás 8 días con eso y no lo paga nadie, no le interesa a nadie tu búsqueda personal de la mejor tipografía para este proyecto que era una interfase web, digamos, de no sé qué. Eh, Eso o tenés una beca del Estado o
lo haces porque querés, pero como un engranaje más de un mecanismo de producción de webs o libros o marcas o lo que fuera, hay que entender que hay un tiempo real pautado por el mercado que tiene que ver con el valor que aporta nuestro trabajo. Y nos tenemos que acomodar un poco a eso también. O sea, no podemos estar 8 días buscando tipografías y nadie va a pagar eso. Claro, Tenemos que siento aprender a hacerlo en menos tiempo. que a la vez, al pasar eso, nos desvalorizamos en cierto punto nosotros. Por eso me reagrada, en cierto punto me reagrada esta charla gracias a la cátedra y a ustedes por este lugar, porque es algo como que a veces vivimos nosotros y nos gusta hablar con ustedes como son profesionales, ¿no? Ya, en cuanto a lo que es lo real, ¿no? Eso del estar con el cliente, de cómo te exige, y nosotros también deberíamos de también imponer nuestras cosas, nuestros métodos, porque es verdad, el proceso parece que no les importa en cierto punto, les importa más el resultado. No sé si es imponer, Eve, pero sí negociar. Y negociar e incluso diría explicar. El cliente de entrada no sabe esto, por ejemplo, que yo voy a estar 5 meses haciendo una identidad o más. Eso se lo tengo que contar yo y explicarle, mira, me voy a tomar todo este tiempo porque vamos a hacer esto y lo otro, y esto es importante que lo hagamos por esto y lo otro, y yo después no sé qué y no sé cuánto, y digamos, porque por ahí el cliente viene con la idea de eso, de que vos, ¿cuánto tiempo vas a tardar en dibujar un rayo? Te lo hago ahora en un rato, ¿cuánto tardo? ¿20 minutos? ¿Qué es 20 minutos? 3 minutos. Sí, sí, y no sabe, digamos, el trabajo que hay detrás de eso. Bueno, uno tiene que explicar también eso. Yo creo que también participa, y los invito, al mea culpa, ¿no? O sea, cuando nosotros somos los primeros como decía en mi anécdota, ¿no? Cuando la investigación no empezó el diseño, cuando es una especie de puesta de ejercicio previo, bueno, vamos entrando en calor, porque ahora después sí vamos a diseñar. Para O sea, cumplir con la cátedra. Claro, para cumplir con la cátedra. Entonces, todo tiene que ver, este proceso que explica Martín, este vínculo, si nosotros no estamos convencidos de que para la gestación de una estructura simbólica adecuada hace falta todo eso, y nos parece que también nos podemos ilustrar un sábado en el baño y nos sale la magia de ese resultado, bueno, no vamos a transmitírselo a otro con la solidez que es, ¿no? Pero también, bueno, también Martín habla, yo hablo, hablamos desde muchos años de profesión, pero sí tratamos de transmitirles a ustedes la puesta en crisis de esto. Van a ver que cuanto más profesionales hablemos a lo largo de lo que queda de la experiencia de este curso, en todos va a quedar reflejada la idea de que esa parte del proceso es nodal, no es un accesorio inicial, sino que es el proyecto mismo. Bueno, Freddy, ¿cerramos? Ah, perdón, dale, Martín. No, una pavada, que para mí las etapas del proyecto de diseño yo incluso las presupuesto con 3 etapas, que son investigación, desarrollo e implementación. Y puede no existir la implementación. Muchas veces no me contratan para hacer la implementación. No puede no existir la investigación. O sea, la etapa de investigación sí o sí tiene que estar. No hay forma de encarar el desarrollo si no hay una etapa de investigación. Podemos no implementarlo. Termina con que te entrego la marca, arreglate. Pero no podemos no hacer el análisis inicial. Bien, muy bien. Bueno, cerramos así. Ok, dale. Sí, obviamente le vamos a decir gracias, por supuesto, a Martín por la presencia virtual. Y no quería dejar de decir esto, que obviamente es muy estimulante escuchar hablar en estos términos, porque digamos que para aquellos que hemos tratado de llevar esta idea de qué cosa es el diseño desde cierto punto de vista, escuchar hablar así siempre, por supuesto, estimula, porque bueno,
a lo largo del tiempo hemos tenido que aguantar muchas veces la incomprensión de los que piden rendimiento, por ejemplo, ¿no? O quienes de repente, digamos que en una escala de valores ponen como bien supremo el rendimiento y entonces todo está pendiente de eso. No quiero decir con esto que el rendimiento no sea una medida, porque de hecho lo es también, y cuando uno tiene que, digamos, gobernar, manejar o como quieran la relación con un cliente y es una relación de tipo corporativo, te das cuenta de lo que eso significa porque todo se mide en términos que son términos totalmente diferentes a los que nosotros acostumbramos medir las cosas, pero que de hecho son la medida del negocio. ¿Okay? Entonces eso me parece que también es muy prudente tenerlo en mente. Me gustó cómo lo ejemplificó Martín también, porque digamos que es así prácticamente como funciona. Y sobre todo lo que quiero también es puntualizar un par de cositas. Una que esto es reflexión que determina la acción y reflexión respecto de la acción. O sea, lo que hacemos normalmente cuando hablamos de lo que hacemos es mostrar a través de nuestro análisis de lo que hacemos, es mostrar cómo pensamos para poder hacer lo que hicimos. O sea, no estamos relatando meramente lo que hicimos, sino que estamos tampoco justificando, sino que estamos diciendo, bueno, esto tiene un primer paso que no es una calistenia, o sea, no es una práctica gimnástica, porque si se tratara de eso, entonces, ¿qué justificación tendría el diseño gráfico para ser tenido como una disciplina universitaria? Está en la universidad de pleno derecho porque justamente no es simplemente una gimnasia, sino que es una reflexión que determina después operaciones, incluso gimnásticas, pero que tienen como obvia raíz una reflexión y muy profunda. De eso es de lo que se trata. Y en rigor de verdad, a lo largo de todos los ejemplos que usó en su charla, en los que citó o los que mostró, digamos que siempre lo que queda bien claro es de que estamos hablando de cómo se construye la realidad, de eso es de lo que se trata. Por eso es que estas disciplinas son extremadamente importantes en la vida cotidiana de todo el mundo, porque el planeta se construye con estas cosas. Ese es el modo. Y si tienen alguna duda de eso, empiecen a mirar, ahora que es tiempo, empiecen a mirar cómo se está construyendo la dinámica de poder en los Estados Unidos en las elecciones. Es fantástico, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo, puro relato. Después viene la realidad que está siendo construida en el mismo momento en que estamos ejercitando el relato. Entonces, primero pienso, después existo. Esto se dijo hace mucho tiempo, pero sigue valiendo lo mismo que cuando fue dicho. Pienso, luego existo. Esta es la cuestión. Así que bueno, nada, simplemente con eso quiero, digamos, agradecer realmente la charla, me pareció buenísima, me encanta. Me encanta, por supuesto, también que haya en estos puntos de vista que tienen que ver con instancias que son superadoras del simple comercio, y cuando uno de repente se pone a pensar que el cliente es una institución y que esa institución tiene una dinámica que de alguna manera hace mucho más agradable la situación, bueno, también tiene los mismos problemas que tendría con cualquier hijo de vecino que te está reclamando, porque en el fondo lo que quiere es que vos le hagas el loguito y te quiere pagar los mangos que vale tu tiempo, y no quiere pagar más que eso, y etcétera, y etcétera, y así es como es la rueda. Somos, en definitiva, nos guste o no, sirvientes de lujo. No hay otra opción, en definitiva. Elegimos eso es lo que hemos querido hacer. Pero siempre tenemos la posibilidad, porque de eso se trata, de que mucho más allá de las circunstancias, tengamos todavía retenida esa posibilidad de ejercitar la reflexión. Y eso inevitablemente lo vamos a hacer porque somos eso nosotros, reflexión pura. Después vienen las cosas, después vienen los hechos, y después reflexionamos respecto de los hechos. Así que bueno, nada, te agradezco de verdad, realmente, muchísimo. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, también. muy bien. Muchas gracias, Martín.
Gracias. Gracias, Muchas gracias, Martín. Martín, de verdad.